A través del mensaje de hoy yo les invito a que volvamos, subrayo la palabra volvamos, a explorar juntos el corazón del plan de salvación diseñado por Dios y consumado en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y digo volvamos porque como cristianos siempre volvemos a ese lugar, a la obra de Cristo en la cruz. Siempre debemos volver a ese lugar. Ese lugar es el que nos reorienta, el que nos da alimento, fibra espiritual, el que nos da todo para seguir adelante, la cruz, y para seguir llevando el mensaje. Entonces, a través del mensaje, les pido que me acompañen a volver a explorar ese mensaje de la cruz. Como iglesia, nosotros somos llamados a llevar las buenas nuevas del Evangelio. Precisamente, y lo anunciaba el pastor Torres, tenemos el siguiente domingo el culto con un mensaje evangelístico, y con ocasión de ello, precisamente este mensaje tiene ese tenor. Como iglesia nosotros somos llamados a llevar buenas nuevas del Evangelio a las naciones, por lo tanto siempre es bueno que nosotros mismos volvamos al Evangelio una y otra vez. Cuando nosotros escuchamos la palabra evangelismo, lo primero que usualmente nos viene al pensamiento son los inconversos. Siempre que se escucha la palabra evangelismo, pensamos hacia afuera, pensamos en los que necesitan el Evangelio porque no lo han aceptado, no han recibido al Señor como su Salvador, se rehúsan a recibir las buenas nuevas, y siempre pensamos hacia afuera, porque ya nosotros hemos aceptado el mensaje del Evangelio. Pero en realidad, hermano, el Evangelio debe estar incrustado en nuestro corazón, debe estar encarnado en primer lugar, antes de proclamarlo a las naciones. Nosotros deberíamos predicarnos el Evangelio una y otra vez. ¿Por qué? Porque nuestro corazón tiende a desviarse con facilidad. Eso no hace falta decirlo. Cada quien ha experimentado esa situación. Nuestro corazón tiende a desviarse con facilidad y nosotros debemos siempre encaminarlo a la verdad del Evangelio una y otra vez para poder anunciarlo de la manera en que hemos sido llamados a hacerlo, con integridad y con denuedo. El plan de salvación, hermanos, es elemental en el Evangelio. Está en el corazón del Evangelio. Cuando reflexionamos acerca de la salvación, siempre es importante, hermanos, tener en cuenta que esto va mucho más allá de un perdón divino. Siempre también en algunos mensajes pudiéramos sentir esa reducción de la salvación a un perdón divino. Sin embargo, este mensaje va mucho más allá que eso. A menudo nos centramos en la gracia y el perdón que encontramos en Cristo. Y ciertamente esos son aspectos esenciales de nuestra fe. Sin embargo, hermanos, yo hoy en este mensaje, con la bendición del Señor que ha puesto en mi corazón este tema, quiero dirigir nuestra atención hacia un componente vital que no debe pasar por alto en el Evangelio: la propiciación en el sacrificio de Cristo en la cruz. Sin la propiciación, hermanos, el plan de salvación diseñado por Dios no estaría completo. Hay que reconocer que propiciación es una palabra poco utilizada en nuestro lenguaje y por tanto poco conocida. Y si alguno de nosotros la usa hoy en día, precisamente yo pensaría que es porque está en la Biblia. Si yo les pidiera, por ejemplo, que me dieran una palabra de uso universal dentro de la Biblia, yo estoy seguro que entre las primeras, si yo le pidiera a cada uno, deme una palabra universal de uso en la Biblia, yo estaría seguro que dentro de las 5 primeras más escogidas, sin duda tiene que estar la palabra amor. ¿Ustedes estarían de acuerdo conmigo? Pero propiciación, yo no estoy seguro ni siquiera que aparezca dentro de en la lista. Quizás. Todos sabemos en qué consiste el amor de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 10, dice lo siguiente: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros
y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios mismo, hermano, Dios mismo utiliza este concepto, propiciación, que veremos hoy, inspirando a Juan en su libro para explicar en qué consiste su amor. Si Dios lo puso allí, paralelo a su amor, debe ser muy importante y debemos prestarle mucha atención. Luego de esta reflexión, hermanos, yo les pido que me acompañen con reverencia en la lectura del texto que utilizaremos como base para el mensaje de esta mañana. Está en Romanos 3. Vamos a leer desde el 24 al 26. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por el privilegio esta mañana de poder estar aquí unánime, Señor, en un mismo espíritu, congregados para escuchar tu mensaje luego de haber presentado ante ti, Señor, nuestras manifestaciones de culto y alabanza. Poder escuchar ese mensaje que viene de lo alto, que viene de ti. Sabemos, Señor, que tú tienes control y cuidado de nosotros, Señor, y tú sabes lo que necesitamos como ese alimento espiritual, Señor, para tener el mensaje, la fortaleza y el denuedo de proclamar tu verdad a las naciones, Señor. Te damos gracias. Yo te pido en este momento que no pongas, que no sea mi palabra, Señor, en este micrófono, Señor, sino que sea la tuya a través de mí, que llegue a los corazones de cada hermano que se encuentra aquí, que pueda aplicar esa verdad en su corazón y al salir de aquí proclamarla como es tu voluntad. Toda honra y toda gloria te damos, Señor, en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, para dar algo de contexto breve a este texto, ya sabemos que la epístola a los romanos fue escrita por el apóstol Pablo, probablemente desde Corinto, alrededor del año 57 y 58 después de Cristo. Poco después Pablo moriría. Pablo escribió esta carta a la iglesia en Roma, una ciudad que sabemos cosmopolita, diversa, y en el pleno corazón del imperio romano. Es, por ejemplo, lo que hoy en día pensaríamos que fuera Nueva York, multicultural, enorme. Pues allí, en medio del corazón de una ciudad como esa, estaba la iglesia de Roma. Pablo no fundó esta iglesia, pero esta epístola que le dirige a ellos es un pilar doctrinal fundamental para cada uno de nosotros. Al igual que cada libro de la Biblia, pero precisamente haciendo énfasis en lo que hemos estudiado a través del estudio personal y el estudio bíblico que se ha dado también a través de la iglesia, que es muy importante. El libro de Romanos es un pilar fundamental de doctrina. En el tercer capítulo de Romanos, donde se encuentra este pasaje, Pablo está discutiendo la universalidad del pecado y la justificación por la fe en Cristo Jesús. Y él argumenta que tanto judíos como gentiles están bajo pecado y que nadie puede ser justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo solamente. Es así que en el verso 25, que es donde estamos tomando el mensaje de esta mañana, él introduce el concepto de propiciación como parte de ese plan de redención de la humanidad. Ahora, yo les invito entonces, y lo podrán ver en el bosquejo, a que podamos este mensaje desglosarlo en tres partes importantes. Primero, viendo qué significa propiciación. Luego, qué nos dice la palabra o qué nos enseña la palabra acerca de la propiciación, particularmente en el verso que tenemos de base hoy. Y por último, la propiciación en la vida del creyente. Vamos primeramente entonces a qué significa propiciación.
Propiciación, si lo vemos fríamente desde el término literal, viene del griego hilasterion, que tiene que ver con, o el concepto tiene que ver con satisfacer, volver favorable a alguien o a alguna persona o aplacar su enojo o ira. Eso es el concepto que está alrededor de la palabra hilasterion. Satisfacer, volver favorable a alguien o a una persona, aplacar su enojo o ira. En la Biblia, hermanos, nosotros encontramos diversos ejemplos que nos pueden ayudar a ilustrar este concepto. Por ejemplo, recordaremos todos en la historia de Jacob y Esaú, después que Jacob engañara por medio de engaño, obtuviera la primogenitura y obtener la bendición de su padre Isaac, Esaú planea matar a Jacob, lo que lleva a su madre Rebeca a enviar a Jacob a vivir con su tío Labán en Harán. ¿Recordarán esa historia? Jacob permanece con Labán durante un largo periodo, trabajando para él y formando su propia familia. Luego, después de varios eventos que ocurren en la vida de Jacob, él decide regresar a Canaán, lo que lo lleva a un encuentro con Esaú después de varios años. 20 años aproximadamente tomó ese encuentro. Así que Jacob planea lo siguiente: él envía a sus siervos con unos cuantos regalitos, con la esperanza de apaciguarlo y reconciliarse con él antes de su encuentro. Yo quiero que veamos aquí en Génesis 32, 13 al 20, este concepto de propiciación. Dice, lo pueden ver también allí en sus pantallas. Y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú: 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos, y lo entregó a sus siervos, cada manada de por sí, y dijo a sus siervos: pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo: si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo: ¿de quién eres? ¿Y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Resaltamos allí, dice, entonces dirás: es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor Esaú. Y he aquí también él viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas diciendo: conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallaréis y diréis también: he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros. Porque dijo: apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí y después veré su rostro. Quizás le seré acepto. Si ustedes han leído, que Dios añada bendición a su palabra, si ustedes han leído la historia completa, notarán que Jacob, bueno, entre miedo y otras cosas, porque él tenía que pasar por allí y iba a darse ese encuentro, y él sabía del enojo y la ira de su hermano Esaú. Él no solo busca compensar, si ustedes ven todos los regalos que él llevaba delante de él para poder antes tener ese encuentro con Esaú, él no solo buscaba compensar de alguna manera las consecuencias del engaño para no quedar en deuda con Esaú o solo apaciguarlo, si es que con eso podría quedar saldada una deuda de una primogenitura. Pero si ustedes lo leen, él más que eso también buscaba restaurar la relación, él quería reconciliarse con Esaú. Esto, hermanos, en general podemos concebirlo como un acto de propiciación. Él quería apaciguar la ira de su hermano Esaú, pero aún más allá, reconciliarse con él. Él pudo haber mandado a los animales y no ir por otro lado, pero él quiso mandar los animales, manada y manada, él ir después, y miren lo que dice al final, él dice: y después veré su rostro, quizás le seré acepto.
Él quería ver su reconciliación con su hermano. Más adelante ustedes verán que eso se da, lloran y demás, se abrazan, y se da el cumplimiento de este acto de propiciación que planificó Jacob con Esaú. En las religiones paganas, hermanos, se propiciaba a los dioses paganos por medio de sacrificios, porque se asumía que los dioses paganos estaban airados contra ellos y que por eso era que ocurrían los desastres naturales, sequía, inundaciones, etc. Entonces ellos, para aplacar la ira de los dioses paganos y que no tuvieran estos problemas, ellos propiciaban a estos dioses con ofrendas y sacrificios. Entonces ellos trataban de aplacar la ira de ese dios pagano, también aplicando el concepto de propiciación. Teniendo esta idea, hermanos, de lo que significa la palabra propiciación, en la Biblia nosotros tenemos principios fundamentales que tenemos que reconocer. Primeramente, el que no ha conocido a Dios y vive bajo el deseo y la voluntad de la carne, en la Biblia es llamado hijo de ira o hijo de desobediencia. Eso ustedes lo pueden ver claramente en Efesios 2:3. Pueden anotarlo y verlo después. Claramente somos aquel que no ha conocido a Dios, vive bajo el deseo y la voluntad de la carne, es llamado allí, es referida a esa persona puntualmente como hijo de ira o de desobediencia. Hermanos, Dios ha estado airado contra el pecado. Eso debemos tenerlo y debemos reconocerlo y tenerlo presente. Pero el pecado no se comete solo, hermano. El pecado lo comete el pecador. Y por tanto podemos decir que Dios ha estado airado contra el pecador. En Romanos 1, del 18 en adelante, se declara que la ira de Dios se revela todos los días contra toda impiedad e injusticia de aquellos que suprimen la verdad. En otras palabras, hermanos, el hombre pecador tiene una necesidad universal, todos tienen la misma necesidad de aplacar la ira de Dios que posa sobre él, pero con el enorme problema de no tener mérito alguno para poder lograrlo. Ese es un problema universal que Dios resolvió, como veremos en el siguiente punto del bosquejo. Vamos a ver lo que nos enseña. Centrémonos ahora en lo que nos enseña la palabra sobre la necesidad universal del hombre de poder estar en posición de reconciliación con Dios, o en su defecto, ser consumido por su ira. Esto nos enseña la palabra de Dios y particularmente en Romanos 3, que es el pasaje que hemos tomado de base. Dice que en la Biblia nosotros también podemos encontrar esa relación de apaciguar la ira de Dios y la restauración de la relación entre Él y la humanidad. Lo vemos en muchos pasajes en la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se practicaban rituales de sacrificio que están descritos en el libro de Levítico para expiar los pecados del pueblo de Israel. Esos sacrificios de animales eran esenciales bajo la ley mosaica para cumplir con la justicia divina y alcanzar el perdón de los pecados. Era elemental, era esencial bajo esta ley cumplir con estos ritos de sacrificios. De alguna manera apaciguar la ira de Dios, pero veremos más adelante si eso era efectivo. Uno de los rituales más importantes, por ejemplo, era el día de la expiación. Una vez al año, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, de la sangre de los animales del sacrificio, él rociaba esa sangre de expiación sobre una tapa que estaba sobre el arca del pacto, a la que se le llamaba propiciatorio. Y este acto simbolizaba la propiciación de los pecados del pueblo de Israel y la reconciliación de la relación entre Dios y su pueblo. Si alguna vez han estudiado los elementos que conforman todos estos enseres que estaban dentro del tabernáculo o incluso del templo, y vamos particularmente a la parte del arca, veremos que esta tapa que estaba encima del arca del pacto, que se llama, o que se le conoce como propiciatorio, es una tapa de madera cubierta con oro y tenía sobre esa cubierta
2 querubines con sus alas extendidas. Dentro del arca, que era tapada por este propiciatorio, se encontraban elementos como, por ejemplo, la vara de Aarón, se dice que también maná y las tablas de la ley. Si ustedes hallan una relación entre esos elementos, tienen que ver con la relación del hombre y Dios. Y sobre esos elementos que estaba cubierto por el propiciatorio, cuando el sacerdote pasaba una vez al año, él rociaba delante de sí y sobre ese elemento, esa tapa, la sangre del sacrificio. Ese ritual se hacía una vez al año y era conocido como el día de la expiación. En el Nuevo Testamento, la propiciación, ya al Nuevo Testamento, adquiere un significado más profundo y completo, hermanos, porque en lugar de sacrificar animales, Dios envía a su Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz por los pecados del mundo como aquel Cordero perfecto. La muerte de Cristo en la cruz, hermanos, fue el sacrificio perfecto que aplacó la ira divina y reconcilió a la humanidad con Dios. Veamos el pasaje base que estamos utilizando esta mañana y estudiémoslo un poco a fondo para poder entonces desgranar el concepto de propiciación de acuerdo a lo que nos enseña la Biblia y un concepto aún más ligado a la figura de Cristo. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Yo quisiera entonces de esta porción extraer 3 principios fundamentales que nos puedan quedar para reconocer ese componente en la obra redentora de Cristo en la cruz, el componente de la propiciación. Si ustedes observan en la porción del verso 24, declara que somos justificados por su gracia como un regalo. Este primer principio es que la gracia de Dios es como un regalo que nos es dada a nosotros. Entonces aquí viene la naturaleza de nuestra redención. ¿De qué está hecha nuestra redención? En ese plano, está hecha de gracia de Dios. De eso está hecha. Y es un regalo inmerecido. No había nada que nosotros hiciéramos por nuestros propios medios en favor para recibir ese regalo. Vino de una iniciativa de Dios. Y si usted analiza en esa porción, dice justificados por su gracia como un regalo. Y esto también subraya que nuestra posición correcta ante Dios no se gana con obras ni se merece por méritos. Gracia como un regalo. Este regalo gratuito resalta una verdad fundamental, hermanos. La salvación es solo por fe en Jesús, una verdad que reafirma nuestra confianza en la obra completa de Cristo en la cruz. Nosotros tenemos total confianza de que la obra de Cristo en la cruz fue completa para aplacar la ira de Dios y nos hace favorables a Él. Es completa, no hace falta nada más. Y tenemos plena confianza en ello. El segundo principio que queremos extraer de esta porción del pasaje es el medio de esa redención. Primero la naturaleza, que es por gracia, y ahora el medio. Dice y subraya allí que la propiciación por medio de la fe en la sangre de Cristo. Y eso lo vemos en la porción del verso 25. Esa porción describe a Jesús como propiciación por su sangre, señalando su muerte sacrificial, hermano, como el componente esencial de la redención. El concepto de propiciación, hermanos, enfatiza una reconciliación que satisface la santa demanda de Dios y que permite así que los pecadores puedan volver a establecer una relación correcta con Dios una vez y para siempre. Dios resolviendo ese problema universal del hombre. Y como tercer punto fundamental que quisiera que pudiéramos extraer de esa porción del pasaje está la certeza de nuestra redención.
Y esa certeza está en el concepto de la justificación para el pasado, el presente y yo diría al futuro. Si ustedes ven la siguiente porción, que va del 26, ese pasaje ilumina la paciencia de Dios, hermanos, al pasar por alto los pecados pasados y retratando la paciencia y la misericordia de Dios a lo largo de la historia. Si ustedes detenidamente reflexionan en eso de pasó por alto los pecados pasados, podemos llegar a concluir que obviamente estos sacrificios de animales no eran efectivos para aplacar la ira de Dios, de ninguna manera. Apuntaban a lo que sería el sacrificio perfecto hacia el futuro. Sin embargo, el Señor pasó por alto esos pecados y sobre todo de aquellos que tuvieron fe y confianza en el Mesías venidero. Él pasó por alto esos pecados, pero no en ese tiempo, sino que vinieron a ser cobrada la deuda y saldada en la cruz. Pasó por alto aquello para que fuera manifiesta su justicia entonces en ese tiempo. Además, hermanos, esta redención hace a Dios justo y justificador del que tiene fe en Cristo. Y eso fortalece la seguridad de nuestro estado justificado tanto ahora como eternamente. Si yo pudiera hacer una representación gráfica de lo que hemos visto hasta este punto, pudiéramos, por ejemplo, tener en este cartón a Cristo con sus méritos representados por esos signos de más o esas cruces. Ese es Cristo y sus méritos. Y de este otro lado, al hombre con sus méritos, delitos y pecados representados por el signo de menos. En la obra redentora de la cruz, diseño maravilloso y perfecto de Dios, Cristo, el pecado del hombre, viene de su corazón y es posado y es cargado sobre Cristo. Y viene Cristo a estar en este estado, de tal forma que Dios pudiera cobrar la deuda y pudiera ser el hombre redimido y limpiado de su culpa a través de descargar su ira sobre Cristo, quien ahora carga, no en su corazón, sino sobre sus hombros el pecado de los hombres. Sin embargo, eso no queda ahí, el hombre queda limpio, pero la obra no estaría completa, hermanos. El perdón de los pecados en sí no da la vida. Hubiera resuelto el problema de la demanda de justicia de Dios, sí, pero allí no quedaría resuelto el problema para nosotros. El perdón de los pecados en sí no da vida. Aún más, Dios siendo por el corazón de Dios en amor, en misericordia, en gracia, Cristo imputó, cargó su justicia al hombre. De esta manera le es favorable a Dios. Entonces hay dos elementos fundamentales en la obra redentora. Primero, Cristo como el sustituto perfecto con el cual se redimen nuestros pecados. Sí, pero eso no resolvería el problema. Aún más, Cristo es propiciación nuestra delante de Dios para darnos reconciliación con Él. Por eso era importante que resucitara y no quedara en la tumba. Con la tumba solamente hubiera resuelto el problema de pagar la deuda por el pecado, pero resucitó. Y hoy en día, por los méritos de Cristo, le somos favorables a Dios. Hermano, no hay otra cosa, no hay nada que usted pueda recibir de Dios directamente hacia usted si no pasa por Cristo. No hay ningún mediador diferente entre Dios y los hombres, solo Cristo. No hay nada que usted haga que lleve gloria a Dios que usted haga sin Cristo, sin tenerlo en cuenta. Puede hacer todo bien intencionadamente, hermanos, pero sin Cristo no agrada a Dios. Entonces, de esta manera podemos reconocer que Cristo no solo murió en mi lugar como mi sustituto perfecto, sino que murió por mí para hacerme favorable delante de Dios. Si usted cree esto, es salvo. Y cuando hablo de creer, no solo es aceptarlo. Creer realmente es vivir conforme a una verdad que ha recibido, sin intentar o sin necesidad de que la compruebe, hermano.
la ha recibido y vive conforme a esa verdad. Eso es creer. Usted necesita montar un avión que le lleve a un lugar, usted lo aborda. Usted va al aeropuerto y ve el avión un poco deteriorado, no se sube. Usted actúa conforme a lo que ha creído. Eso es fe. Usted cree esto, es salvo. Este es el corazón del Evangelio, hermano. No solo es un perdón divino, sino también reconciliación. Volver a nuestro estado natural con Dios. Este es el corazón del Evangelio y este es el concepto principal de la propiciación, ese componente dentro de la obra redentora de Cristo, hermano. Ahora, para finalizar, el tercer punto, ¿qué implica esa propiciación en la vida del creyente? La propiciación, hermanos, como hemos visto, es fundamental para la fe cristiana. Sin ella no habría salvación, como hemos visto, ni reconciliación con Dios. La propiciación explica entonces por qué Cristo tuvo que morir en la cruz. Él vino a morir. Muchas veces es una pregunta básica. ¿Por qué vino Cristo? ¿Podía haber salvado Dios de otra manera? No, Él vino a morir, tenía que representarnos perfectamente. Él era inocente, por lo cual le facultaba para cargar con nuestros pecados y pagarlos. Ninguno de nosotros hubiese podido hacerlo porque nosotros teníamos culpa y tendríamos que pagar por nuestra propia culpa, que es infinita, antes de poder tener capacidad de pagar por la de otro. Él era inocente y justo y tenía la capacidad de pagar por la culpa de todos. Y no solo eso, sino que es de nuestra propia naturaleza, no era un animal, no era un mueble. Si Cristo se hubiese, y eso lo hemos dicho por aquí en algún comentario, se hubiese reservado un porcentaje de su humanidad, Él es 100% Dios, 100% hombre, ni siquiera 50 y 50, 100% Dios, 100% hombre. Si Él se hubiera reservado un porcentaje de humanidad, digamos 90% de humanidad, a nosotros para ser salvos nos hubiese tocado poner ese 10% que falta. Y el 10% de una deuda infinita sigue siendo infinita, no había manera que la pudiéramos pagar. Entonces Él es nuestro sustituto perfecto. Él vino a eso. Él tuvo que morir en la cruz y su muerte fue necesaria para nuestra salvación, no había otra manera. Cuando hablamos de la salvación en la Biblia, nosotros tenemos que tener cuidado en afirmar de qué somos salvos. Nos dirán del infierno, pero el infierno no tiene voluntad, hermano. El infierno no tiene voluntad sobre usted. Debe haber alguien que te conduzca a ti al infierno. El apóstol Pablo afirmamente de que aquí en Tesalonicenses, ¿de qué somos salvos? En 1 Tesalonicenses 1:10, en un pasaje en donde él destacaba el ejemplo de los tesalonicenses, él decía que él destacaba su testimonio y ejemplo al señalar que ellos esperan de los cielos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. En última instancia, hermanos, Jesús vino para salvarnos de la ira de Dios. Muchos también argumentan, pero Dios y el infierno, Dios no puede estar en un lugar como el infierno. Claro, su ira estará sobre los que poseen en el infierno. Por lo tanto, hermano, el logro supremo de Cristo en la cruz es que Él aplacó la ira de Dios, la cual nos destruiría de no haber sido cubiertos por la sangre del sacrificio de Cristo. Así como lo apuntaba el día de la expiación, ese rito de rociar sangre sobre el propiciatorio. También hay muchos ejemplos en donde rociar sangre, por ejemplo, en el dintel de una casa, salvaba. Eso también lo tenemos en la palabra. La única manera en que el pecador pueda aplacar la ira de Dios, la única manera en que el pecador pueda aplacar la ira de Dios fuera del sacrificio de Cristo, es pagando en el infierno por la eternidad. Y aún no sé si eso alcanzaría. Esa es la única manera. Fuera de Cristo, esa. Es algo terrible, hermanos, caer en las manos de un Dios santo que está airado. Pero no hay ira, hermanos, para aquellos cuyos pecados han sido pagados. De eso es lo que se trata la salvación.
un regalo inmerecido, pagado con el sacrificio supremo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué implica la propiciación para la vida del creyente? Además de esto, nos muestra el amor. Hablamos de la ira, pero precisamente la propiciación en ese texto que aparece paralelo a la ira es para también poner en perspectiva su amor. La propiciación nos muestra el amor y la misericordia de Dios hacia nosotros, ya que Él mismo, si ustedes también observan con detalle el pasaje, Él mismo provee el sacrificio necesario para nuestra redención. Si nosotros no teníamos mérito alguno para podernos, hubiéramos podido reunir millones de vacas, corderos, de todo lo que pudiéramos reunir para aplacar la ira de Dios, no hubiésemos podido lograrlo. No había manera. Pero Él mismo provee, reteniendo su ira, ese sacrificio que podía ser propicio a Él. ¿De dónde viene? Del amor. El furor de su ira solo podía ser contrastada con su amor. Y con eso nosotros podemos tener una perspectiva de ambas cosas. Dios es un amor infinito, pero es una furia intensa de ira también, para todo aquel que le desobedece o está en rebeldía con Él. Dice Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 9 al 11. Vamos a leerlo aquí. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero a nosotros, nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nótese cómo se resalta el amor luego de mencionar que envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, nosotros debemos también amarnos unos a otros. Este concepto es importante, hermano. Debe estar presente en nuestra reflexión cuando vamos al Evangelio, cuando lo proclamamos. Debemos anunciar realmente de qué somos salvos. Esa es una pregunta básica del Evangelio. ¿Y de qué somos salvos? Como hemos visto, hermanos, la realidad de la ira de Dios no puede pasarse por alto. Si no, por ejemplo, hermanos, no tendría sentido la agonía en Getsemaní de Jesús. A tal punto, hermanos, que un ángel fue enviado para consolarle en un momento tan amargo como ese. Él estaba a punto de conocer la ira de Dios, de estar separado espiritualmente en un momento dado. Tampoco se hablaría de propiciación en un texto tan contundente sobre el amor de Dios como este, si no fuese importante. Sin embargo, hermanos, yo en este punto quisiera destacar la trascendencia del amor de Dios. La propiciación implica para mi vida que Dios me amó porque fue su deseo. Él hubiese podido, Él no tenía necesidad de resolver más allá que el problema de pagar la deuda del pecado del hombre. Cuando Dios es obedecido, carga sobre sí ira y esa ira debe ser descargada. El culpable debe recibir esa descarga. Sin embargo, diseñó este plan maravilloso para que pueda ser cumplida su justicia y además su amor por medio de Cristo. ¿Por qué hiciste esto para nosotros, mi Dios? No hay explicación, solo poder darte gracias, Señor, de rodillas. No hay alguna manera que podamos entender ese deseo, ese amor de Dios hacia su criatura. Y si reflexionamos un poco más, noten que los ángeles, por ejemplo, no tienen ese privilegio que nos dio a nosotros. Los ángeles caídos no tienen perdón. La obra de Cristo en la cruz no aplica a ellos. Ellos no tienen perdón. Ellos ya están condenados. Ese privilegio lo reservó para el hombre.
Finalmente, hermanos, el sacrificio de propiciación nos deja un importante ministerio. Está relacionado con este pasaje último que leímos. Un importante ministerio nos deja el sacrificio de propiciación de Cristo. Lo podemos ver en 2 Corintios 5, del 18 al 19. Creo que ese no lo tenemos, ¿no? Dice la palabra del Señor, yo se las leo. 2 Corintios 5, 18 al 19 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Hermanos, nosotros como seguidores de Cristo hemos sido comisionados para proclamar reconciliación, invitando a otros a ser reconciliados con Dios a través de la fe en Jesucristo. Esto proclamamos. Finalmente, hermanos, como conclusión, recapitulando el mensaje de esta mañana, la propiciación no solo es importante para la salvación, sino que también para nuestra vida diaria como creyentes. O sea, no solo se queda en habernos cambiado de posición, una posición favorable delante de Dios, sino que tiene que ser de impacto en nuestra vida diaria como creyentes. Nosotros debemos saber que nuestros pecados han sido perdonados y que hemos sido reconciliados con Dios, y eso nos da paz y seguridad, nos libera de la culpa y nos permite acercarnos a Dios con confianza y gratitud, hermano. Cada vez que usted considere pecar contra Dios, eso representa prácticamente un insulto al sacrificio de Cristo. Ni más ni menos. Así de fuerte es. Además, hermanos, la propiciación nos llama a vivir una vida de obediencia y gratitud hacia Dios, reconociendo esa gracia inmerecida que hemos recibido. Y por último, hermanos, compartamos las buenas nuevas y ejerzamos como cuerpo de Cristo ese ministerio que nos fue dado, el ministerio de la reconciliación. Anunciemos que hay un medio para reconciliarnos de la ira de Dios venidera. Compartamos con otros esta verdad maravillosa que nosotros hemos recibido por gracia. También démosla por gracia. Que Dios bendiga su iglesia esta mañana. Maranata, hermanos, Cristo viene pronto.